Y de trabajo seguimos hablando, porque el Pleno de las Cortes aprobaba ayer por unanimidad una moción de Izquierda Unida para mejorar las políticas activas de empleo. La defendía el procurador de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, que está con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, una curiosidad, ¿cuántas mociones han aprobado ya contando con el apoyo del Partido Popular? Bueno, muchas menos de las que presentamos, tengo que decir. Desde luego nosotros somos muy activos en el ranking. Pero esto no es una excepción, ¿no? No es algo raro. No, hemos arrancado varios compromisos con mucho esfuerzo, tengo que decir, y siempre generalmente apoyados por movilizaciones, ¿no? Hemos conseguido hace poco en un pleno, por ejemplo, un compromiso que, por cierto, no se ha cumplido, que es el caso de Tordesillas, el niño Aimar que necesita una enfermera para poder ir a su centro escolar, y conseguimos el compromiso del Gobierno, si bien no ha cumplido, y ya he advertido que estaremos dispuestos a ir a las calles y a seguir protestando. Y bueno, alguna cosa en materia de agricultura ecológica, en materia de los residuos de Fuente Pelayo, del caso este dramático, algunas cuestiones como la azucarera de Venta de Baños parece que se están consiguiendo desbloquear. Debo decir que no es fácil, que es mucho esfuerzo y sobre todo generalmente son cosas que vienen acompañadas de movilización ciudadana, porque la acción parlamentaria, si no va acompañada por eso, pues es bastante débil. Y sobre esta moción en concreto, ¿por qué es necesario mejorar estas políticas activas de empleo? Mira, esto es una cuestión dramática, ¿no? Yo creo que se está haciendo política de espaldas y sin contar con un sector social que es fundamental, que es el de las personas que están en desempleo y que tienen una necesidad de adquirir cualificación. Si se da cuenta, en este país se habla mucho de algo que es dramático y está muy mal, que es el caso de los universitarios que tienen que abandonar el país teniendo una carrera. Esto es algo que Izquierda Unida hemos sido, además, de los primeros en denunciarlo y en hacer causa con ello, pero hay un sector muy importante también, que es el de los trabajadores descualificados, las personas sin cualificación que parecen invisibles, parece que no existen en política. Y por eso nosotros hemos querido hacer un análisis, que nos ha llevado mucho tiempo y a muchas personas, acerca de cómo funciona la formación para las personas desempleadas en Castilla y León. Hemos encontrado deficiencias enormemente graves e incluso discriminatorias para la ciudadanía de Castilla y León. Hay casos, por ejemplo, como que no se convoquen en Castilla y León ni pruebas de acreditaciones ni pruebas de competencias clave para acceder a distintos niveles de los cursos que permiten obtener certificados de profesionalidad. Pruebas o acreditaciones son dos elementos diferentes que sí se convocan en otras comunidades autónomas y en algunas de manera muy profusa y que aquí no existen. De manera que nuestros trabajadores y trabajadoras descualificados tienen que irse fuera a realizar estas pruebas de competencias clave o estas acreditaciones, si se trata de este otro caso, de manera completamente discriminatoria, teniendo que hacer un desembolso económico y además estando en inferioridad de condiciones, porque las otras comunidades priorizan a sus trabajadores y trabajadoras. ¿Salió la moción como usted pretendía? Hemos tenido que ceder, como casi siempre, porque evidentemente nosotros hemos... Pero en lo esencial... En muchos elementos sí hemos conseguido avances. Como digo, nos ha llevado mucho esfuerzo de análisis y de denuncia y finalmente yo creo que eran cosas tan incontestables que era muy difícil que las tiraran. Por ejemplo, un caso muy claro en el que hemos cedido pero que creemos que es un avance. En Castilla y León había una cola de 5.000 certificados de profesionalidad, un retraso de 2 años de estos certificados que necesita un trabajador o una trabajadora para acceder a un puesto de trabajo. Existe una cola que además sabemos porque hay una orden emitida desde la Consejería para ponerse al día de los certificados de 2014 este año, por lo tanto un retraso de 2 años evidente y reconocido por la Administración a raíz de nuestra denuncia, y hemos conseguido el compromiso de que la Administración se ponga al día durante el próximo año. Nosotros preferíamos que lo hicieran antes, pero bueno, nos han pedido un plazo de 1 año y hemos pensado que podía ser razonable. También, por ejemplo, elementos como el enorme retraso que hay en el pago de los transportes. Pensemos que hablamos de trabajadores en paro, de personas que se encuentran dificultades económicas. ¿Sí? Pues imagínense, efectivamente. Y esto es muy importante, sobre todo en el mundo rural, que no olvidemos que es una parte fundamental de nuestra comunidad. Claro, pensemos en aquellas personas que tienen que desplazarse a la ciudad o a grandes urbes para poder realizar sus cursos de
profesión y que no se les pagaba hasta un año después este transporte. Claro, son personas que muchas veces no pueden adelantarlo. Hemos conocido casos de personas desempleadas que caminaban 10 kilómetros para poder llegar a un centro de formación, hasta que alguien se enteraba y terminaba haciéndoles el favor. Muchas veces trabajadores del ECIL, ¿no?, que con su voluntariedad terminaban supliéndolo. Hemos conseguido que se va a comprometer la Administración en devolver el dinero de este transporte en 3 meses. De un año a 3 meses es algo. No es lo que queríamos, porque nosotros lo que queríamos es que no tuvieran que adelantar nada, que se pagara un bono transporte, por cierto, lo que existía antes de los recortes. Por cierto, que usted en la defensa de esta moción lamentaba la expulsión de la comunidad de los jóvenes titulados por falta de oportunidades laborales. Y esa al final es la cuestión mollar, ¿no? Cada vez que hablamos de políticas activas de empleo, ¿cómo conseguir revertir esta situación? Pues efectivamente, nosotros en el caso que nos ocupa hablamos de formación a desempleados y hablamos de formación esencialmente dirigida a personas sin cualificación, que insisto, es un sector invisible en la política y al que tenemos que dirigirnos. Y lo que sucede es que para eso la política de formación primero tiene que estar bien planificada. Y en Castilla y León brilla por su ausencia la planificación. Fíjese que los cursos FOS se aprueba la programación este año a 31 de octubre, cuando el curso académico lleva más de un mes funcionando. Si añadimos 20 días hábiles que necesitan los centros para ponerse a funcionar, estamos hablando de que se pierden 2 meses de formación. Hay que pensar también en dar formación más diversificada, porque la gran mayoría de los cursos se concentran en familias profesionales que están bien, pero que no se contempla, por ejemplo, todo lo que está relacionado con la economía digital, todo lo que está relacionado con los nuevos sectores, donde en España hay un nicho de 500.000 empleos para el cual no se está creando formación a desempleados dirigida a este sector. Estamos hablando de que hay que hacer estudios, de que hay que simplificar también las vías de formación, puesto que encontramos una administración profusa en líneas, pero que finalmente lo que crea es una gran burocracia, una gran dificultad. Hemos aprobado que se analice, como pide un informe, por cierto, un informe de eficacia, que se analice para que se puedan simplificar las líneas de formación, y también hemos planteado una serie de elementos como que se realice una página web donde se centralice la información de toda la formación a desempleados, cosa que no existe ahora mismo y que nos sorprende muchísimo, o que se dé una facilidad, por ejemplo, para abonar las tasas, que preferiríamos que no existiera ningún pago de tasas, pero por lo menos que se dé una alternativa al pago telemático, porque hay muchas personas que no tienen internet o que no se manejan en las tecnologías y que a día de hoy no tienen alternativa. ¿Y aquí qué papel tiene que desempeñar el ECIL? Se lo digo sobre todo porque llevamos meses o más, quizá años, hablando de la reforma del ECIL, para que no sea exclusivamente un lugar al que te vas a apuntar al paro, pero que no es de verdad una agencia de colocación. ¿Qué papel debe desempeñar en este tipo de políticas los servicios de empleo? Bueno, yo diría 2 elementos, ¿no? Uno en el que vamos a profundizar es la propia función, digamos, de orientación para el empleo del ECIL, en el cual nosotros hemos denunciado que se ha producido una externalización y una privatización de los servicios de empleo a través de las reformas laborales que debilitan en parte al ECIL, y otra óptica la podríamos plantear desde el punto de vista que hoy estamos debatiendo, que es el de la formación para el empleo. Lo primero que necesita el ECIL es que haya más docentes y que haya más técnicos, especialmente de gestión, puesto que en este momento son servicios que se encuentran saturados. Yo conozco el caso de muchos profesionales que tienen que ir por la tarde para desarrollar su función, y eso explica que luego lleguen tan tarde los certificados de profesionalidad, eso explica que haya tantos problemas con diferentes elementos. Por eso una cuestión que hemos planteado es que el sector, el cuerpo de técnicos medios de formación ocupacional se reconvierta en técnicos medios para que puedan hacer gestión, que es uno de los problemas que hay. Necesita evidentemente recursos, y hay que potenciar los centros propios de Castilla y León. Son centros que son muy buenos, que tienen grandes profesionales, pero que no tienen la financiación suficiente. Fíjese, por cada centro propio hay en este momento una línea formativa. Eso es un despilfarro. Esos centros pueden tener muchísimas líneas diferentes, se pueden hacer muchísimas cosas con los recursos que hay. Hemos propuesto que se abra por la tarde, hemos propuesto que se desbloqueen oposiciones. El cuerpo de técnicos medios en formación ocupacional lleva sin convocar oposiciones desde el año 90, y el catálogo de expertos docentes, que por cierto se encuentran muchos en precariedad laboral, no se actualiza desde el año 2005. Estos son cuestiones vergonzosas. Esto es de una comunidad que no se toma en serio la lucha contra el desempleo.
Hemos invitado a José Sarrión, al coordinador regional de Izquierda Unida, el procurador de esta formación, para hablar de esa moción que se aprobaba ayer por unanimidad en las Cortes de cara a mejorar esas políticas activas de empleo, pero claro, también le queremos preguntar por el tema de la semana. A usted ayer, ya le escuchamos, se le vio que no era muy partidario de Trump precisamente. No me sorprendió mucho el que le comparara con Jesús Gil, pero sí que comparar a Rajoy con Clinton, o sea que no era partidario de ninguno de los dos. Por supuesto que no. Mire, son expresiones de dos derechas, sin duda alguna. Clinton representa el fracaso, la derrota de un modelo neoliberal que ha generado tal cantidad de dolor social, ha generado tal cantidad de problemas sociales, que ahora lo que ocurre es que llega una nueva extrema derecha, llega la ultraderecha, mal llamada populista, es extrema derecha con estos términos, que lo que es capaz de aglutinar ese descontento que ha creado el neoliberalismo, un sistema que ha expulsado a miles de personas, a millones de personas, que las ha condenado a la miseria. Y lo que ocurre es que la extrema derecha es capaz de capitalizar ese descontento. Yo creo que Trump gana las elecciones cuando Sanders pierde las primarias, cuando la gran alternativa a Trump habría sido un gran candidato que fuera capaz de oponer al discurso demagógico de la extrema derecha un discurso social y un discurso dirigido a las mayorías trabajadoras. Lo que tenemos es el fracaso del neoliberalismo y lo que tenemos es el auge de una extrema derecha que, cuidado, está en Europa. ¿Y por qué para usted esto no es populismo? ¿Qué lo diferencia? Mire, yo pido un poco de rigor en política. Populismo es un movimiento político ruso del siglo XIX y principios del XX, y es Perón en Argentina. Esto no es populismo, esto es extrema derecha. No, no, lo decía porque al final es verdad que todos los periodistas hablamos últimamente eso, y se ha comparado de hecho el populismo que podemos ver en Europa con el populismo que en este caso algunos achacan a lo que es Trump en Estados Unidos. Pero usted no es lo mismo, ¿no? No, en absoluto, es que conceptualmente no lo es. Yeah. Es decir, es evidente que se crean unos lenguajes en política y que se crean unas formas discursivas, pero lo cierto es que no lo es de ninguna de las maneras. El populismo es una caracterización que no tiene nada que ver con este fenómeno. Y yo no tengo nada que ver con el populismo, yo soy marxista. Es decir, lo quiero dejar, usted sabe perfectamente que yo no me escondo y a mí el modelo populista no es en absoluto el mío. Pero desde luego, populismo es Perón, será Ernesto Laclau o serán otras cosas. Lo que es Trump es extrema derecha, xenófoba y racista. Pues alguien le ha escuchado llamarle precisamente a Trump también posmarxista incluso, no sé. En fin, bueno, hay tanto, quizá lo que Trump que se dicen muchas cosas. Podría decirse que es la expresión de un mundo en el que el marxismo ha dejado de pintar tanto. Por eso yo creo que la solución a Trump es la recuperación de una izquierda que cree un discurso a las mayorías trabajadoras. De hecho, lo que venimos hoy a debatir, que es precisamente las políticas dirigidas a esa gran mayoría expulsada por el sistema, a esos grandes desempleados sin cualificación, a esas grandes personas jóvenes o no tan jóvenes que no tienen nada que hacer en este sistema, creo que ahí es donde nos jugamos la batalla, porque los grandes olvidados del neoliberalismo se van a rebelar y lo tendrán que hacer por la izquierda o desgraciadamente lo que queremos es un colapso político que le dará alas a la extrema derecha como ya ha ocurrido en el pasado. Gracias, José Sarrión. A ustedes como siempre. Gracias, buenas noches.